¿Qué tal? Es un gusto saludarte. El día de hoy vamos a ver de manera muy rápida unas pequeñas indicaciones para que sea más simple, más fluida la realización de la actividad en donde tienes que hacer pues procesos de cognición y procesos de análisis de la información desde un punto de vista más de la comprensión que desde el uso de la parte matemática. Entonces vamos a iniciar rápidamente con eh, la parte del punto número 5, que es el contenido y procesos de creación de la rutina número 1, que se llama haciendo inferencias. En esta tienes que utilizar primero un cuadro de 3 columnas, como se muestra en el ejemplo. En la primera columna tienes que anotar el título, lo que yo sé; en la segunda, lo que dice el texto; y en la tercera, lo que infiero. ¿Y cómo lo vas a llenar? Lo vas a llenar con base en el vínculo que se te da aquí. Este vínculo lo abres y te va a abrir esta lectura. La lectura es esta, de haciendo inferencias. Y el tema es ecuaciones diferenciales de la transferencia de masa. Entonces, ¿qué es lo primero que sabemos? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Cuál es el conocimiento de las ecuaciones diferenciales de la transferencia de masa? Todo es válido, menos poner un no sé. Y no es que el no sé sea incorrecto, puede ser que realmente no tenemos un conocimiento previo de esto, pero podemos colocar como yo lo que sé es el significado de ecuación diferencial, pero no sé cuáles son o desconozco cuáles son las ecuaciones diferenciales relacionadas al transporte de masa, por ejemplo, ¿no? Eh, si te das cuenta, no es un no sé, va más allá de un no sé. Tenemos que analizar y metacognizar cuáles son esos puntos que yo necesito aprender y mejorar en el tema de las ecuaciones diferenciales de transferencia de masa. Ya que hayas analizado todo lo que tú sabes o escrito en esa columna todo lo que tú sabes previamente, antes de leer el texto, ahora sí vamos a leer el texto y con base en esa lectura de todo este texto, que más bien es ver cómo se van haciendo los procedimientos de las ecuaciones diferenciales de la transferencia de masa. Ya que lo hayas leído, entonces lo que vas a hacer en la segunda columna, donde dice lo que dice el texto, es anotar literal las ideas más sobresalientes del texto interno, es decir, de lo que hay dentro del texto. Por ejemplo, ¿qué es lo que puedo poner? Lo que yo puedo poner desde, eh, desde mi punto, no es el punto de vista tuyo en lo que tú opines, sino de lo que tú consideres lo más importante para ti, para tu propio aprendizaje que está en ese tema. Entonces, lo que yo pondría primero, por ejemplo, es que se aplica un balance, ¿vale? Aquí está este balance de la rapidez de flujo. ¿Pero de qué flujo? Flujo de masa. A la entrada y a la salida de un sistema. En este caso es un balance de materia, literal es un balance de materia, así que tendríamos un volumen de control. Con un volumen de control. Ahí está. Esa es la primera idea, pero no es la única. Puede haber más. A lo que voy es que, para que quede muy claro, en esta columna vamos a anotar todo lo relevante del texto. Y ahora sí, lo que yo infiero. Lo que tengo que hacer es, por cada idea que anoté, tengo que hacer una especie de paráfrasis, o sea, una inferencia de un significado más cercano a mí. Por ejemplo, se aplica un balance de la rapidez de flujo de masa. Para mí eso es, hay que describir cuánta masa entra y cuánta masa sale, pero no tan simple como lo hacemos en un balance de materia normal, sino en términos de velocidad, es decir, cuánta masa respecto al tiempo entra y cuánta masa respecto al tiempo sale.
¿Qué más? Puedo poner, se utiliza un volumen de control que es una región tridimensional en el espacio, ¿no? O sea, que agarro una porción de 3 dimensiones y esa porción es la que yo voy a estudiar y a la que le aplico el balance de entrada y de salida de masa, la rapidez de masa. Ojo, esto no es lo que viene en el texto, esto es lo que a las conclusiones, las inferencias a la que yo estoy llegando de cada idea que yo coloqué, ¿va? Y así para todo este texto, ¿ok? No, no significa que tengas que anotar todo el proceso que se hace ahí, eh, sino todo lo que, en la manera muy puntual, muy concreta de lo que está dentro del texto, pero desde tu entendimiento. Por ejemplo, otro que yo pondría sería, se usan ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, si te das cuenta, puede ser como simple, pero es una manera muy óptima y además eficaz de que tú puedas obtener información, pero que además la estés aprendiendo de forma efectiva. Bueno, esta es la parte del primer ejemplo. El segundo ejemplo, más bien el segundo ejercicio, la segunda actividad, es realizar una destreza que se llama partes y todo. ¿Qué es una destreza partes y todo? Una destreza partes y todo tiene el objetivo de que desmembres un, eh, un objeto en sus partes y que analices qué pasaría si esa parte del objeto no está. Te voy a poner primero un ejemplo, digamos, más generalizado y después vamos a aplicarlo al tema en el que estamos ahorita. Entonces, voy a pasar nuestra destreza. Ahí está, ok. Y lo vamos a hacer con el cuerpo humano. Entonces, ¿quién es el objeto? El objeto es el cuerpo humano. ¿Cuáles son las partes del objeto? Pues, ¿qué partes del cuerpo humano? Vamos a poner ojos, vamos a poner piernas, vamos a poner dientes, manos, poner piel, cabello, ¿no? Ok, ¿qué pasa entonces? ¿Qué le pasa al objeto? ¿Qué le pasa al cuerpo humano si le falta cada parte? Por ejemplo, ¿qué pasaría si le faltan los ojos? Pues no podríamos, ¿qué cosa? Observar el entorno, ¿no? Hago chiquito, ahí está. Entonces, observa aquí, tienes que poner, ¿qué pasaría con ese objeto si le faltara esa parte? Es decir, en este caso, ¿qué le pasa al cuerpo humano si le faltan los ojos? Va acá. Pero además, ¿cuál es la función de ese objeto? Pues el de permite la entrada de información gráfica al cerebro, ¿no? Esa es la función de los ojitos, ¿vale? Y así para cada uno. ¿Qué pasa si no hay piernas? Lo notamos aquí, ¿cuál es su función? ¿Qué pasa si no hay dientes? Y aquí su función. ¿Qué pasa si no hay manos? Y aquí su función, y así para todo. Y ya al final tienes que anotar una conclusión de cómo funciona todo esto de manera conjunta. Oye, profe, pero lo que tú me estás diciendo es muy simple para el cuerpo humano, pero lo que me pides no es tan sencillo, ¿sí? No es tan simple, pero es justo analizar bien cómo podemos desmembrar el tema de tablas de tiempos de concentración, que es lo que nos están pidiendo. Si tú lees las instrucciones, te vas a dar cuenta que del tema que se nos está solicitando esto, está relacionado justamente a esto que son las tablas. Aquí está. Este es las tablas de tiempos de concentración, ¿vale? Eh, y no pones todo, pues porque está muy largo el título. Y te das cuenta, eso es todo. El único tema es eso, las tablas de tiempos de concentración. Entonces, ¿quién es el objeto?
Pues el objeto es el todo, es decir, las tablas de tiempo, de tiempos de concentración. Por lo tanto, aquí anotarías las tablas del tiempo de concentración. Ese es tu objeto. Y entonces tienes que leer, analizar y decidir cuáles son las partes que forman una tabla del tiempo de concentración. Por ejemplo, ¿qué es lo que caracteriza a las tablas? Primero, dice, fíjate, solamente voy a hacer uno, ¿eh? Dice, en las soluciones analíticas que se obtuvieron, es decir, quiere decir que aquí arriba, quién sabe en dónde, no lo tenemos, pero se infiere que en la parte anterior a este tema se hacen soluciones analíticas, es decir, soluciones que se obtienen a partir de las ecuaciones. Eh, y bueno, aquí nos explican todo lo que sucede, ¿no? Y aquí dice, vean, las soluciones matemáticas de la transferencia de masa en el estado no permanente, en diversas formas simples, con ciertas condiciones restrictivas de frontera, se han presentado en tablas para facilitar su uso. Es decir, yo los problemas de transferencia de masa no únicamente los puedo hacer de qué, de manera analítica, sino de forma de tablas. Entonces, ¿cuál es la parte de ese objeto? Pues son las tablas, ¿no? ¿Qué más? Esto lo haces tú. Yo pondría, por ejemplo, que son soluciones no analíticas. ¿Por qué? Porque justo el uso de las tablas a lo que viene es a darnos una alternativa para no hacer soluciones analíticas, es decir, no, no utilizar ecuaciones, no utilizar ecuaciones de manera directa para obtener un resultado, sino irme directamente a una tabla a consultar cierto parámetro, cierta propiedad. Entonces, soluciones no analíticas forman parte de las tablas de tiempo de concentración. Y así quiero que tú leas todo y determines cuáles deben ser las partes que forman a estas tablas de tiempos de concentración. Y cuando me refiero a que forman, no me estoy refiriendo únicamente a cómo se construye una tabla de tiempo de concentración, sino cuáles son esas cuestiones físicas y las cuestiones abstractas, es decir, conocimientos que están alrededor de las tablas. Y entonces, ¿qué pasaría con las tablas del tiempo de concentración si le faltan tablas? ¿Qué pasaría con las tablas del tiempo de concentración si le faltan soluciones no analíticas? Y así, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 factores que debes de determinar. Y al final, pues tu conclusión de cómo funcionan juntas todas estas partes para que las tablas del tiempo de concentración existan como deben de existir. Y bueno, esa es la destreza 2. Y la que sigue es un poco más simple porque es algo que ya estás acostumbrado a hacer, solo que en un formato distinto. Esa es una secuencia de escaleras y como su nombre lo dice, pues es una secuencia, es decir, son procesos. Es un proceso o la descripción secuencial de un proceso. ¿Y de qué proceso? Pues bueno, es un proceso de solución, de difusión en una película estancada. Si tú te vas a la literatura que se te proporciona, aquí viene el ejemplo de solución con con un balance. eh, y entonces lo que tú tienes que hacer es descubrir, ya está hecho, únicamente descubrir paso a paso cómo se realiza este proceso. Y entonces, en esta secuencia de escalera, lo que tienes que hacer, me lo voy a copiar. Tú puedes agregar los niveles que tú quieras, puedes modificar ese esquema, puedes hacer tu propia escalera, no necesariamente utilizar el mismo formato. Entonces, voy a borrar esto. Un segundo. Ok. Entonces, aquí está mi secuencia y yo aquí donde pongo donde dice hecho, primer paso, le siguió, después por último, eso lo puedo ir alargando las veces que sean necesarias. Es decir, puedes agregar pasos como tú desees. Y lo único que se hace es que en la parte de arriba vas anotando. El primer paso es determinar el sistema de referencia, ¿no? Paso número 2. Después, hacer un balance
de los flujos de masa en términos molares, por ejemplo. Paso número 3, tal. Paso número 4, tal. Paso número 5, tal. Y así describes el proceso. Realmente es muy cualitativo. No tienes que hacer el cálculo, únicamente me tienes que describir de manera muy minuciosa cómo se hace el proceso de la obtención del perfil de concentración y el perfil de flujo de una película estancada. Y si te das cuenta, no es algo complejo. Realmente tienes que revisar muy bien tu material. Y bueno, lo siguiente es un cuestionario eh, que también obtienes directamente de todo el material que se te ha proporcionado en esta planeación, programación de actividades, ¿vale? Aquí tienes pues todo el material. No necesitas buscar en otro lado, todo está aquí. Y eso es lo importante de hacer esta revisión, que todo lo tienes a la mano, ¿vale? Entonces, si todavía tienes dudas, hay que escribir para que pues se puedan resolver de la manera más rápida y eficiente. Cuídate mucho y espero esta pequeña videocápsula te sirva.